Está en línea el periodista Ricardo Roa, editor de Clarín, amigo. Buenas, Ricardo, ¿cómo andás? Soy Macu. ¿Qué decís, Marco? ¿Cómo te va, viejo? Todo bien, todo bien. Sé que tenés poco tiempo. Voy a aprovechar para mandarte un saludo del anterior entrevistado, que es Ignacio Clopet, que te mando un gran Ah, abrazo. bueno, bueno, gracias. El Que historiador presen- del peronismo, sí, muy bien. claro, que presenta su libro y dice que le dio vergüenza ya pedírtelo por tercera vez, creo. No, estamos todos, Ignacio. ¿Cómo andás? Bueno, todo bien, todo bien. Quería un poco ver y hablar sobre vos, sobre el Papa y las reflexiones de este fallecimiento y de este papado y de todo lo que se te ocurra que nos podés conversar sobre Jorge Bergoglio. Mira, es un tema que naturalmente se veía venir. El Papa había atravesado y atravesaba un tema de salud complicado. Él decidió de alguna manera salirse de lo que le recomendaban los médicos y se expuso a esto, a un agravamiento que terminó, como te digo, aunque esperable, en una cosa que muy conmocionante para todos. Eh, me hizo acordar un poco a la muerte de Perón, en el sentido de que, ¿te acordás? Le prohibieron a él, bueno, no sé si te acordás, pero fue un hecho Año muy 73, sí, 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 no, claro. obvio. Perón, 74. Perón, 74. Perón estaba mal, Perdón, 73 fue el regreso, ¿no? claro, claro. Él regresó, en realidad el primer regreso fue 72, 73 es ese, es Ezeiza Sí, sí, con con la su de masacre. locura y la moda y la masacre, después las elecciones y él asume y en el 74 muere. Perón, que estaba enfermo, decide irse en una cañonera a Paraguay, un día muy frío de invierno. Bueno, le recomiendan que no lo hicieran. Hay incluso una discusión entre los médicos que lo atendían. Bueno, él decidió irse. Acá Bergoglio decidió no hacer las cosas que le aconsejaban desde Claro. una... Perdón, Ricardo, acá un recuerdo también. Me trajiste a Kirchner a la cabeza. Después de la operación, aquel acto en el Luna Park también, ¿te acordás? Que Claro, recomendaban no claro, ir. claro. Kirchner era quizás el más descuidado de todos porque incluso no tenía ni siquiera, desde el punto de vista médico, una atención adecuada a la que cabía Claro, un presidente. Bueno, eh, ahora, Perón, eh, que, que provoca por estas actitudes y algunas decisiones de los médicos una controversia importante, me parece en un punto es comparable a esto claro. de Bergoglio que, bueno, se verá. Ahí habló el médico, creo que fue el jueves, uno de los médicos, explicando estas cosas, las que le habían recomendado y las que Bergoglio aceptó. Bueno, el punto es que, aunque previsto, fue muy, y sigue siendo muy conmocionante, y deja a todos un espacio de reflexión respecto de su figura, ¿no? Que tuvo dos dimensiones, la local, las que nos va más de cerca a nosotros, los argentinos, y la otra, la internacional. Eh, en la local, un fenómeno también curioso, por lo menos, es que el kirchnerismo que lo repudió a Bergoglio al comienzo termina como eh, apropiándose en términos Sí. políticos, por supuesto, el peronismo de su figura. Y un poco lo mismo pasa con Milei, que también pasa de una crítica a una posición contraria, quizás más entendible en todo caso, teniendo en cuenta eh, que Milei es presidente y que además eh, la, 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 situación, por lo tanto, institucional, lo obliga a él a tener ahora una,
Sí, otra actitudes, posición, ¿no? claro, otra posición. Escúchame, Pero Ricardo, y cuando Milei había dicho algo antes de ser presidente, y sin embargo las primeras palabras que le dijo, que son públicas, sí, fueron, te cortaste el pelo, o sea, fue amable el Papa. sí, pero él tuvo siempre, efectivamente, pero él tuvo siempre esa situación y además al Bueno, eran estilo muy Milei, distintos, ¿no? todas estas cosas son públicas, además que no estamos sino recordando algunas de las cosas que están a mano de cualquiera, como es la denuncia contra Bergoglio al comenzar el papado con respecto a su actuación cuando era jefe del seminario en Villa Devoto. Pero lo que quiero decir nada más que termina también un poco en esta paradoja política, lo de Bergoglio, es que en la Argentina no quiso, no pudo escapar de la grieta y claramente eh, esto creo le impidió volver al país, ¿no? Claro. Fue el Papa argentino que viajó por todo el mundo, viajó incluso acá nomás, acá, Sí, a Chile, a Brasil. y sin embargo no vino a Argentina, no volvió. Va. Hasta uno de esos viajes, recuerdo, dejó un mensaje por los argentinos porque cruzó siendo argentino. Cruzó, Bueno, claro. ¿te acordás? Bueno, Sí, pero totalmente, a Chile iba. exactamente. Y después, a ver, y sí, hoy es un momento más eh, para acompañar las exequias y el adiós y marcar cosas para después un balance más sereno, desapasionado de su figura y de los cambios que hizo. Yo creo que en términos de la Iglesia, él avanzó claramente en temas de lucha contra la corrupción interna y creo contra la pederastía y, y ese tipo de cosas terribles que han allí ocurrido y avanzó menos en la incorporación de la mujer al mundo Claro. religioso. Esto va a ser ahora este cónclave que todos vamos a esperar a ver qué sucede, solo de hombres, ¿no? Como son todas las instituciones las que maneja la iglesia, casi todas, ¿no? Y tampoco él pudo avanzar en otras reformas, si es que se las propuso, que hacen que la iglesia todavía siga siendo una institución dominada no solo por el dogmatismo, sino por criterios que son criterios de hace muchos siglos, ¿no? Y que entre otras cosas impiden esto, que en pleno siglo XXI la mujer, Claro. ninguna mujer puede Igual dirigir puso a hasta... dos mujeres en lugares estratégicos dentro de. Sí, 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 es cierto, pero digamos, en todo caso, son gestos que no desmienten la cuestión central, no hay una mujer Claro, que no, pueda no, llevar... no fue contra la doctrina esa, ¿no? Sí, con prácticas, ¿no? Porque en realidad uno puede entender que lo del celibato, por ejemplo, sea incorporado a la doctrina, aunque nunca estuvo en la doctrina. De hecho, la Mm, Iglesia tuvo durante todos los primeros siglos una situación distinta y la cambió cuando las uniones, los casamientos de los curas, al producir juicios o herencias en sus viudas, obligó a la iglesia a prohibirles el casamiento. claro. ¿Y cómo será recordado el papado de Francisco? ¿Qué te parece que estos días estamos viendo que en las exequias ese es un padre, papa muy popular, muy cercano, ha sido un papa muy querido? Sí, a ver, yo creo que, insisto, hay una dimensión internacional que tiene ese signo de un papa más cercano a la gente, mucho más cercano que Ratzinger, por ejemplo, eh, para hacer una comparación, Claro, y a la vez más político, naturalmente, y con posiciones controvertidas, como fue, por ejemplo,
la de no condenar a Rusia por la invasión a Ucrania, Exacto. por su actitud frente a Venezuela, Cuba. A ver, eh, él tuvo además aquí en la Argentina, como decíamos, una, una actitud que lo colocó de un lado de la grieta, de un lado de la grieta. Eh, y creo que Claramente va de a un ser lado. claramente de un lado. Todos recordábamos eh, desde los Rosarios Sí, a, a Sala. a Sala hasta eh, la aparición de personajes como Grabois, Sí, sí, Zaffaroni, bueno, 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 la Cámpora, ¿no? la Cámpora, ¿no? Antes de las candidaturas, bueno, en fin. Creo que va a ser recordado en todas estas cosas, ¿no? Con a veces el apasionamiento que nos caracteriza, a veces con más equilibrio, pero todo eso fue Bergoglio, fue incluso el tema este que te digo, que para mí es un poco eh, un, una especie de metáfora, ¿no? Porque terminan el kirchnerismo. Mirá, te cuento una cosa, yo estuve con él cuando era el, el- el jefe de iglesia argentina y Te iba a puso preguntar la... si estuviste como papa. No, como papa no, no estuviste, No, ¿no? no, no, nunca estuve en Vaticano, pero aquí en Buenos Aires él ponía fuerte, en este caso era la radio, porque lo estaban escuchando desde la Casa Rosada, en el kirchnerismo. Mirá, como que lo estaban espiando, decís. Absolutamente, claro, Época de Néstor, claro, claro, claro. cuando tenía esas misas que él daba, que Néstor lo Pero odiaba, y escúchame, Cristina también. él además decía que, a ver, su gran enfrentamiento con Massa es porque hay una jugada dentro de la iglesia para apartarlo, claro. Claro. Después terminó siendo papa, digamos, es otra historia, pero Ahí se les complicó. se les complicó un poquito. Pero cuando él era el jefe de la iglesia argentina, tuvo una situación muy tirante. No iban a los TEDx, los Kirchner, acordate. Claro, no, 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 no querían ir. Parar, hace un ¿No? rato le recordé a Clopet sobre la frase, la primera frase de Cristina que dijo, me están diciendo que hay un latinoamericano que fue elegido como papa. Sí, bueno, pero no iban a los TEDx, inventaban cosas, iban de pronto a Luján, no iban acá. Claro. No había ningún diálogo con Bergoglio y después terminó como terminó, Bergoglio asumiendo las posiciones que asumió. Por eso yo creo que en ese balance ¿Qué habrá pasado en ese interregno, no? Porque de algo tan de ese enfrentamiento a después estar tan abierto a recibirlo, ¿no? sí, no sé, mi explicación es que Bergoglio apuesta básicamente a incrementar la base de sustentación de la Iglesia con una política de Apertura. captación, de selección de sectores populares, ¿no? Que le son a la Iglesia eh, en parte quitado, robado por otras iglesias como la protestante, sobre Claro, todo en grandes regiones como Brasil, que lo llevan a tener como una posición mucho más populista, más cercano a estas posiciones, claro, como que le contra, iban ganando terreno. exactamente, les fueron ganando terreno dentro de la iglesia. De hecho, la iglesia, como vos sabés, se quedó sin cuadro, no se quedó, es una manera de explicar un proceso de reducción de cuadros propios, ¿no? Y a nivel internacional tuvo una posición protagónica, porque además viajó mucho, se movió mucho, pero sin abandonar este sello de fábrica, ¿eh? Iba a Cuba y no recibía la oposición. En Claro. Venezuela claramente recibió a Maduro 3 veces, ¿eh? Totalmente. La última pregunta, porque sé que tenés poco tiempo, Sí. Ricardo, es, se viene ahora el cónclave, o sea, y están los dos bandos, ¿no? Es decir, los dos pensamientos, seguir con la idea de la iglesia de Francisco y una iglesia más conservadora. Qué te parece que puede ocurrir? No lo sé, francamente no lo sé. Eh, Hay quienes creen que va a haber un cambio más allá del obvio de las figuras, ¿no?
Me da la impresión que él dejó en la iglesia, nombró muchos cardenales. Si vos Sí, decís, los votos parecen presagiar que va a seguir una línea más o menos similar. sí, Pero, sí, porque un porcentaje muy elevado de cardenales los eligió él. exactamente, él eligió un porcentaje muy elevado. Ricardo, te agradezco la atención, te mando un abrazo fuerte y Para, como siempre, muchas gracias. igualmente para vos, un abrazo grande. Chao, Ricardo. Ricardo Roa, editor de Clarín, hablando aquí con nosotros en la tarde de La Barra de Macú.